Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Close Up. Y la verdad es que hoy estoy entusiasmadísimo porque he tenido oportunidad de compartir ya espacio con nuestra invitada, con Verónica Lira. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, espero tú también. Con mucho frío de este lado del mundo, pero todo muy bien. Es cierto, porque Vero nos acompaña desde Reino Unido, Inglaterra. Estamos haciendo este programa, este especial, este close-up para ustedes entre continentes. Y la verdad es que les comentaba yo que he tenido oportunidad de compartir espacio con Vero en Dilo con Igualdad de Género, un programa que hacemos para Blue Media y para la Escuela de Humanidades y Educación. Les recomendamos muchísimo que vean ese contenido también. Y bueno, para quienes no la conocen, rápidamente, Vero es maestra en estudios de la mujer y género, es licenciada en relaciones internacionales, ella se especializa en violencia de género, género, feminismo y diversidad en Latinoamérica y diversidad e inclusión. Actualmente, Vero trabaja como especialista de training y desarrollo en una consultora de riesgos justamente en Reino Unido. Así que es la invitada perfecta para este programa en el que vamos a hablar de una película que es súper, pues polémica, controversial, popular, una película muy comentada, una película ganadora en el Festival de Cannes, que es Emilia Pérez. Si ustedes la han visto, no la han visto, la han escuchado, quieren saber de ella, pues por favor los leemos en los comentarios. No se olviden de dejarnos su like, de compartir desde luego. Y bueno, si no se han suscrito a este canal, pues yo no sé qué están pensando. Este es el momento para que lo hagan. Y bueno, pues vamos a platicar justo de Emilia Pérez. De una vez les aviso, va a haber spoilers porque necesitamos que haya spoilers. Necesitamos entrarle a profundidad a Emilia Pérez, porque bueno, pues hay muchas cosas que a mí me gustan. Pero y yo hemos estado escribiéndonos un poquito por WhatsApp. Hay cosas que me gustan de la película, hay otras que encuentro problemáticas y yo necesito justamente platicarla con Vero porque pues Vero justo nos va a dar esta perspectiva que nos ayudará a comprender mejor esta película que pues está en la polémica y por qué. Y yo, antes de darles una breve sinopsis, por si ustedes no la han visto, ya lo saben, habrá spoilers, es por su bien, es por su bien el spoiler. Este, eh, yo ya dije que me gustó, ahorita profundizamos en por qué y qué no me gustó también, pero quiero saber, Vero, a ti, ¿qué te pareció? ¿Cómo te fue con Emilia Pérez en principio? Em, bueno, para esto a lo mejor es un contexto añadido y que a lo mejor a nadie le interesa, pero yo llegué a esta película porque una de mis compañeras de la maestría, que ahora es mi amiga, me dijo, van a hacer una película sobre los narcos en México. Ella es una mujer europea y estaba como que muy emocionada y yo, ¿de qué estás hablando, amiga? Y eh, fue que ya como que conocí que iban a estrenar esta película en Cannes, me puse a leer un poquito más y le dije, oye, pero es que es un musical. Y me dijo, sí, es un musical de narcos. Qué interesante. Y yo, ok. Ok. Entonces, mi primera reacción, pues obviamente fue como estaba muy confundida, ¿no? ¿Por qué íbamos a hacer un musical de narcos? Decidí ver la película porque pues quería tener mi propia opinión al respecto y creo que seguí igual de confundida cuando vi la película. No puedo decir que me gustó, porque la encontré demasiado problemática. De nuevo, yo soy una mujer que estudió estudios de género, me he especializado mucho en violencia de género latinoamericana, en feminicidio. Entonces, obviamente, la temática de la película tocó muchas fibras sensibles. Entonces, me dejó muy confundida. Eh, Vamos a dejarlo ahí. Pero mira qué interesante, porque yo llegué a esta película un poco ganó en el Festival de Cannes, ganó el premio a Mejor Actriz, y además este premio reconoce a Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón, Selena Gómez y Adriana Paz. Es como un premio a estas cuatro actrices que son las actrices principales.
Y bueno, además, cuando se da este premio, viene como este comentario de, es la primera vez que una mujer trans está ganando este premio en Cannes, ¿no? Y bueno, empecé a escuchar como estos comentarios de, es un musical, pero es diferente, pero es propositivo, demás. Yo la verdad no me clavé tanto en esta parte del narco, fue como, ok, ¿no? Y tampoco me centré tanto en como que el contexto era México necesariamente, ¿no? Entonces, está interesante saber un poco de dónde estamos llegando a ver esta película y será muy interesante que quienes nos estén viendo también nos lo platiquen. Y entonces, cuando yo veo la película, a mí me deja un poco con esta sensación de, a ver, me gusta, me atrapó, la pasé bien, pero puedo ver que hay muchas cosas que no están bien en esta película. Y entonces para mí también un poco fue la cuestión desde, hay cosas que no me gusta cómo resuelve, que vamos a estar justamente tratando en términos de representación, de género, de las mujeres, del narco. Y hay otras que pensaba, estas son como elementos un tanto mañosos o tramposos, digamos, porque es una peli que te atrapa muy bien, que te atrapa rápido, bueno, al menos es mi caso, igual y no para todo el mundo, que es como muy vistosa, que es como muy atractiva, pero tiene por ahí ciertos detalles que ya si la empezamos a pensar un poco más, dices, como que hay muchas cosas muy tratadas en la superficie, ¿no? Pero Sí. bueno, vamos a llegar ahí rápidamente para que ustedes puedan tener un poquito de contexto o recordar si no pues si no la tienen tan fresca, porque además la película está estrenando en diferentes momentos y es una película de la temporada de premios, es una de las películas que surgieron en el Festival de Cannes, que parece ser que estarán llegando al premio Oscar, como es Anora, la película que ganó la Palma de Oro. Está Emilia Pérez, que ganó Mejor Actriz. Y la otra película que curiosamente nosotros también analizamos en un programa de Dilo con Igualdad de Género es justamente La Substancia. Así que miren, el Festival de Cannes este año nos dio mucho, mucho de qué hablar. Bueno, y Emilia Pérez empieza presentándonos a Rita. Rita Mora Castro, que es una abogada en México, es una abogada que trabaja en un bufete, que es como asistente, digamos, hace el trabajo muy duro eh, para que su jefe pueda lucirse. Y eh, Rita recibe un ofrecimiento muy tentador de parte de Juan Manitas del Monte, que es un narcotraficante, para que lo ayude a resolver un par de cuestiones importantes. Por un lado, su transición de género, porque Manitas quiere convertirse justamente en Emilia Pérez. Y por otro, para resolver como cuestiones de corte legal, financiero, dejar segura a su familia. Y claro, esta transición le va a permitir al Manitas también, pues, poder, pues, huir, digamos, de aquellos rivales o contrincantes que tenga en este mundo y desde luego de la policía, ¿no? Este es, digamos, como el planteamiento en general. Lo que va a suceder es que va a transicionar y una vez que hace su transición, Manitas, ahora Emilia Pérez, pues además va a querer recuperar, digamos, la cercanía con sus hijos principalmente, pues con su pues ex, llamémosle de alguna manera. Y bueno, ahí vendrán otra serie de cuestiones, ¿no? Y ya, de eso va la historia en general. Eh, y bueno, yo tengo... ¿Qué te parece la presentación de Rita en principio, Vero? Este personaje es interpretado por Zoe Saldaña. Híjole, yo desde el principio tuve un buen de problema ver a Zoe Saldaña como una mujer mexicana. Creo que la película tiene mucho presupuesto, como dices tú, es visualmente súper atractiva, o sea, se ve que fue producida muy, muy bien. Entonces creo que si vas a contar desde el principio una historia
sobre México, supuestamente como en México, con personas mexicanas, pues utiliza talento mexicano fuera de como de Carla Sofía Gascón y Adriana Pérez. Entonces, sí, yo tuve mucho problema de escuchar a Zoe Saldaña hablar en un acento que realmente no sabemos si es mexicano o es dominicano o es colombiano, es una mezcla, es una cosa un poco extraña. Especialmente porque yo lo veo de este lado del mundo, como de alguna manera a les latinos nos homologan. Todos somos iguales, todos nos vemos iguales, todos sonamos igual. Y siento que el personaje, o por lo menos la actuación de Zoe Saldaña, con su acento, con su manera de expresarse, hace un poco esto. Incorpora expresiones muy mexicanas, ¿no? Se la pasa diciendo, ay, estoy valiendo madre, está súper padre, habla con ciertas palabras que son muy típicas de nosotros, pero al mismo tiempo tú como una audiencia mexicana sabes que no somos así, que no nos vemos así y que no sonamos así tampoco. Entonces, mi primera impresión con ella como intérprete, sí fue como de, híjole, ¿por qué estamos haciendo esto, compañeros? Y en cuanto al personaje, creo que al principio es muy interesante cómo la muestran a ella, justo como decías tú, ¿no? Como la asistente que le tiene que hacer el trabajo sucio al jefe. Y algo que me parece interesante en su personaje es como esta doble moral que comienza a manejar ella como abogada. El realmente no quiero estar haciendo esto porque estoy defendiendo a un feminicida, pero al mismo tiempo este es mi trabajo y lo tengo que hacer. No sé qué tanta realidad hay en eso, pero sí, como que siento que al principio le intentan plantear como este personaje sobre todo lo que hace. Esa fue mi primera impresión de Rita. Que fíjate que ahí hay como varias cuestiones que me parecen importantes puntualizar. Por un lado, esta película es dirigida por Jacques Audiard, Ujú. es un director francés, es un director bastante prestigiado, quizás comercialmente no tan conocido, pero es muy reconocido, ha ganado antes en el Festival de Cannes, tiene varios reconocimientos, pero es un director francés y me pasaba un poco igual que a ti, ¿no? El ver este México retratado que realmente no es México porque la película no se filmó en México. Entiendo que sí hicieron por ahí alguna escenita aquí en nuestro país, pero muy al final. Vaya, no sé, esto nos pondría en la discusión de si tendría que haberse filmado en México o no, pero creo que más allá de que se hubiera filmado en México, coincido contigo en que sí, al principio es un poco, al menos para nosotros, para los mexicanos, esta cuestión de, ok, o sea, sí medio puedo ver México, pero igual y no lo veo del todo. O sea, como que veo una versión de México como reinterpretada o de manera un poquito, eh, no sé cómo llamarla, como sintética, digamos, ¿no? Como que le faltan estos elementos de mayor verdad, de mayor pues sí, realismo que yo hubiera esperado, ¿no? Que creo que sí es un Sí. detalle que no sé, pienso ahorita en algo como Coco y sé que para Coco la gente de Disney vino a México, hizo su tarea, vaya, conozco a la persona que los acompañó para hacer la excursión en Xochimilco, conocer las trajineras, conocer todos estos elementos. Y aquí me parece que por un lado eso les faltó. Por Sí. otro lado, no tengo nada en contra de Zoe Saldaña, me parece que hace un buen trabajo como actriz. Eh, en algún momento a lo largo de la película justifica, ¿no? Que es dominicana, no es mexicana, como es en su caso. Pero por otro lado, pensaba, digo, sí pensaba por un lado, qué padre que le den una oportunidad de hacer algo diferente de lo que la hemos visto, porque ella es como muy conocida por Avatar, Guardianes de la Galaxia y este tipo de personajes
más en la acción. Pero por otro, mi cuestionamiento era de, bueno, si tenemos a alguien como Isa González, que le está yendo muy bien en Hollywood, por mencionar un nombre, ¿por qué no darle quizá, o Melissa Barrera, que también me parece, que Mm, además es una actriz espectacular? Melissa Barrera ha hecho musicales, súper bien, ¿no? Entonces era un poco de, no sé, esto como que me saca un poco del encanto de Emilia Pérez. Y por otro, justo lo que tú mencionas en este sentido de em, la toma de decisiones muy rápida, es decir, llega esto, se supone que ella es una mujer que sí vemos que quizás tiene algunos problemas de seguridad, que vemos también, pero que vemos que es una mujer que sí se defiende cuando hay ciertas cuestiones que pudieran estar, eh, pues, implicando un acercamiento inadecuado a ella, ¿no? Y de sí. repente llega este ofrecimiento y es como que le toma 3 segundos decir sí, ¿no? O sea, como que aplica esto de todo el mundo tiene un precio y aquí su precio es muy rápido porque le agregaron unos ceros y listo. Y eso, no sé, como que me dejó por ahí también un poco esta cuestión. Cuando pensaba yo la película conforme avanzaba, era una regla generalmente bastante habitual en cualquier película, es cualquier historia, es establece el conflicto y establece qué quiere tu personaje principal. Mm, Y aquí la cuestión, que podemos hablar un poquito más de eso un poquito más adelante, es quién es el personaje principal, porque pareciera que es Rita, ujú. probablemente lo sea Rita, pero luego tenemos justamente al Manitas o a Emilia Pérez, que es a quien da nombre a la película, ¿no? Y entonces como que esto deja un poco ahí desdibujada esta cuestión de eh, los propios principios del personaje, el abordaje al feminicidio y otra serie de cuestiones más. Sí, totalmente. Quiero retomar 2 cosas principalmente que dijiste ahorita. Creo que el personaje o los personajes en general, son personajes súper contradictorios, ¿no? Como en este como camino del héroe, pues sí vemos una narrativa como la suele haber en muchísimas películas de Hollywood, de todo, hasta en Star Wars y en todos lados ves el camino del héroe en la narrativa cinematográfica. Y si bien eso está presente de alguna u otra manera en Emilia Pérez, tanto con Rita como con Emilia, em, los personajes son siempre contradictorios. Siento que el director le intenta dar cierta profundidad, ¿no? Como a decir, uy, sí, es que Rita como abogada se siente súper conflictuada y tal, pero al mismo tiempo la hace ver como una mujer súper empoderada, que es capaz de tomar sus decisiones, que es capaz de hacer cosas, mientras que la muestras como renuente a rechazar no sé, el defender a feminicidas, que rechaza que en su como canción inicial de Zoe Saldaña está escribiendo como lo que van a presentar en el juicio contra un supuesto feminicida y la canción va sobre amor y violencia, dando a entender de que él cometió un crimen pasional, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que ella está haciendo eso, por otro lado, es una mujer con muy buenos sentimientos que quiere ayudar a alguien a transicionar y que, como dices tú, acepta sin chistar una suma de dinero. Entonces, como que termina siendo contradictorio con su desarrollo de personaje. O es una mujer súper fuerte, con muchos principios, o es una mujer sin principios y guiada por sus situaciones. Puede ser las dos, no lo sé. Y por otro lado, fuera de hablar como de estos caminos y desarrollos de personajes, algo que dijiste tú es que la película muestra a un México sintético y no podría estar más de acuerdo. O sea, fuera de los muchísimos memes que conocemos de cómo Hollywood le pone el tono sepia a México cuando habla de México. O Y es mucho color. Es como o una u otra, ¿no? exacto, exacto. Aquí vemos todo lo contrario visualmente, ¿no? Es algo súper los colores que usan son muy atractivos, son muy envolventes, como lo mencionas, pero es sintético.
es algo que ni siquiera es nuestra realidad, que ni siquiera es nuestro país, y creo que esto es súper importante de profundizar. Pero el México que vemos aquí es la interpretación de un hombre que probablemente vio France 24 en las noticias, que a lo mejor vio la BBC, y que todo lo que sabe de México es que vio Coco y que los colores son súper lindos y que hay narcos en México. Entonces, esa interpretación no es real. No es real con la realidad que viven las mujeres, con la realidad con la que nos enfrentamos como mexicanos dentro de nuestro país en términos de la violencia, en términos de narcotráfico. Pero tampoco es real que nuestro país sea visualmente como lo muestran. No todos son mercados y tampoco todo es glamuroso. Hay una escena justo al principio en donde eh, Zoe Saldaña, Rita, está en un juicio. Y como se muestra el juicio en el sistema penal acusatorio, es que es como están vestidos con togas, hay pantallas, se ve súper tecnológico. Y claro, esto funciona para una película visualmente, pero la realidad no es así. En México el sistema penal son oficinas usualmente horribles, los jueces son súper misóginos, no hay como jueces guapos, a lo mejor en Santa Fe puede que haya uno que otro ahí, pero pues la realidad es que el sistema penal no es así. No vemos a una Zoe Saldaña haciendo lo que hace en la película. Entonces, todo se ve muy sintético desde el principio, sea como cómo se muestran estos casos que están yendo a juicio o cómo se muestran a ella y otros personajes caminando por un mercado. De nuevo, parece como que buscaron en Google mercado mexicano y luego lo reprodujeron en un estudio en Francia. Entonces, definitivamente, el México que vemos ahí es sintético, no tiene fondo y es un México con un glamour y una infantilización de la violencia terrible a lo largo de la película. Sí, que fíjate que ahora que te escucho, pensaba sobre el personaje de Zoe Saldaña, justo que es el que vemos en pantalla. Em, lo que pasa es que como todo va muy rápido, porque pudieran a lo mejor darnos una justificación de por qué este personaje necesita aceptar este trabajo, esta cantidad de dinero, que vaya, le dice el manitas, te voy a dar dinero para que no te tengas que preocupar de nada en tu vida, ¿no? Ujú. Porque si recuerdo bien, no mencionan la cifra en cuestión, ¿no? Solamente queda claro que es una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Pero contrario a lo que pasaría en una película, pues más típicamente hecha incluso de fórmula, habría una escena en la cual nos dicen que este personaje, no sé, tiene un familiar que tiene alguna enfermedad, que entonces requiere dinero, o que eh, quedó endeudado por algo, o sea, pero hay como una justificación. Aquí realmente eso como que se da muy rapidito. Sí, y que incluso si la justificación fuera, le gusta el dinero y quiere salirse del país y irse a vivir a otro lado, es válido. Pero si ese fuese el caso, si vemos una escena en la que el personaje de Zoe Saldaña está justo aquí en Londres trabajando, siendo súper exitosa, a mí me hace cuestionar si su razón para aceptar era el dinero, era salir de México y era a lo mejor como progresar profesionalmente, ¿por qué regresaría? Eh, Claro, tiene, tiene todas las posibilidades a decir no. O sea, yo sé que fuiste un narco, pero no. ¿Por qué, por qué si esas son mis ambiciones, yo regresaría a ayudar a una persona? Porque ya la ayuda, o sea, como que le da lástima y la termina por ayudar. No es necesariamente un me debes algo como soy tu dueña, diciéndole Emilia a Zoe. Entonces, eso también a mí me hace cuestionar como la idea del director que se inspira, de hecho, en un libro para hacer la película y que le dijo al autor, que aparentemente era un amigo muy personal, según leí, como yo quiero desarrollar algunos de los personajes que tú planteaste. No estoy segura realmente que haya hecho un buen trabajo de desarrollo de personaje, porque también se sienten así, se sienten superficiales como el resto de la película.
Claro, y es que fíjate que aquí estamos, mencionando ya un par de cosas que nos debe la película. Uno, una justificación de por qué el personaje tiene que aceptar. Dos, también una justificación de, pues, este cariño o ese sentido de pertenencia del personaje hacia México, ¿no? Que, o sea, como que es que esta es justo la cuestión con Emilia, Pérez, ¿no? Como que va teniendo estos huequitos que, bueno, va a haber muchos, no es nuestro objetivo aquí, eh, hacerles la lista ni desmenuzárselos, pero, bueno, nada más para irles apuntando, ¿no? Y bueno, viene luego toda la parte que creo que es importantísima. Aquí nos vamos a saltar un poquito más, pero viene la parte de la transición, ¿no? Que hay un número musical con hospital y demás, y eh, que sí está como, a mí me recordó que no tiene nada que ver con este musical, pero también es musical, está el musical de Matilda, donde hay por ahí un momento de hospitales y me recordó un poquito como ese montaje, esa puesta en escena, ¿no? Pero aquí fíjate que esta parte me pareció, vaya, me da gusto por un lado que esté Carla Sofía Gascón, que es una actriz trans que le ha costado trabajo hacer como, pues, este cambio, porque a Carla Sofía la conocimos como Carlos, en unos personajes pues, más importantes fue Nosotros los Nobles, donde se acordarán ustedes, interpreta a Peter, el novio del personaje de Carla Souza, que era la hija, ¿no? Y bueno, Carlos hace su transición hace ya algunos años y ha estado haciendo su lucha por posicionarse como una actriz ahora, ¿no? Y la verdad es que esto ha sido, pues, complicado para ella, que me da mucho gusto, ¿no? Mucho gusto ver que recibe una oportunidad así. Creo que este es un personaje que puede cambiarle la carrera definitivamente, ¿no? Está teniendo muchísima proyección y entiendo que ella, pues, la acepta desde este lugar de querer, pues, visibilizar quizás un poco esta temática, ¿no? Pero, a mí me da la impresión que esto se toca muy por encimita, porque hacer una transición de género no es una cuestión de: "Oye, yo mañana quiero ser mujer y entonces, pues, me arreglan unos cirujanos y listo", no pasa así. O sea, creo que ahí puedo aprovechar para recomendar, eh, películas como, Los chicos no lloran o como Transamérica, por ejemplo. Hay películas que tocan estas temáticas, vaya, incluso La chica danesa, que es polémica por sí misma, pero se toma mucho más tiempo para desarrollar todo esto. Y no sé, ¿a ti cómo te fue con esta parte? Sí, o sea, concuerdo contigo. Me encanta que Carla Sofía Gascón esté encontrando su lugar de nuevo, ¿no? Como en el mundo, creo que hace un gran trabajo, dejando a un lado todo lo que sucede en la película, creo que como actriz hace un gran trabajo y genuinamente me da muchísimo gusto por ella que esté siendo premiada. Pero dejando como quién es la actriz y el hecho de que esté teniendo un buen posicionamiento, creo que el tema trans, vamos a decirlo así, y como el personaje de Emilia, es increíblemente superficial. No solo porque, como dices tú, no muestran lo complicado, lo difícil, lo, lo duro que pueden ser para las personas el transicionar, el hecho de vivir, ¿no? Una vida que no necesariamente te pertenece, y especialmente en lo que sería el contexto patriarcal, misógino, violento que es México y que es el narcotráfico en México, sino que tampoco se muestra nada de la realidad de cuando alguien transiciona en México. Y esto es que en México somos súper transfóbicos. Hay muchísima transfobia hoy en día, es uno de los países con mayor número de transfeminicidios y en la película simplemente se acepta que ella transiciona, que es mujer, y no le pasa nada. En ningún momento sufre discriminación, en ningún momento la pasa mal. Todo el mundo asume que siempre ha sido así y
no enfrenta ningún tipo de problema. Y creo que esa no es la realidad. O sea, creo que la realidad es mucho más dura. Por más dinero que tengas, por más todo, lamentablemente las personas trans, las personas queer, son increíblemente discriminadas, son mal vistas, seguimos teniendo muchísimo odio, muchísima ignorancia dentro de nuestro contexto. Y creo que la película para nada muestra eso, ni en el desarrollo del personaje, ni como un extra de que, ay, escuché que alguien le dijo esto. Absolutamente nada. Y otro problema que yo tuve con, con cómo se muestra esta transición es el cambio en el personaje. Cuando Emilia es Manitas, o es un hombre, es malo. Es el capo de capos. Es el Chapo, imagínense ustedes. Es una persona que ha matado, que ha hecho N cantidad de barbaridades. Cuando transiciona, cuando se hace mujer para la sociedad y cuando ella, como por fin, como hace su transición física, es buena, se convierte en la heroína. Entonces, a mí eso me genera mucho problema porque creo que continúa con esta narrativa de que el hombre es malo y la mujer es moralmente buena, las mujeres por naturaleza somos buenas. Entonces, si tú am, corporalizas a una mujer, ya vas a ser buena, ya vas a tener buena moral, ya no vas a ser la persona que cometió todas esas atrocidades porque ya no eres hombre, porque ya eres mujer. Y creo que eso le resta muchísima importancia como a lo que significa vivir la experiencia de ser una persona trans. Y de nuevo cae como en este binarismo terrible en el que uno es de una manera y otro es de otro. Entonces, esos fueron así mis dos grandes problemas en cómo la muestran a ella. Sí, yo pensé un poco desde, pareciera que hacer un cambio de género es una cuestión ligera en todos los sentidos, ¿no? Porque incluso algo que me falta, y de nueva cuenta, a lo mejor ese no es el objetivo último de la película, pero creo que esta es una película que se beneficiaría de algunas escenitas más y quizás quitar otras, pero estas adicionales que le pongan ayudar a darle mayor dimensión a los personajes, ¿no? Porque también para mí fue un poco esta cuestión de en algún momento Rita le pregunta, ¿pero estás seguro que quieres hacer este cambio? Dice, sí, claro, ya lo pensé. Y yo pensé en, oye, para cualquier persona LGBTQ+, no es fácil salir al mundo y decirle, soy gay, soy bisexual, soy queer. Ahora, todavía no nada más estamos hablando de una cuestión de eh, preferencia sexual, digamos, sino estamos hablando de una cuestión que va a modificar tu cuerpo, ¿no? Y entonces esto se da como con mucha ligereza, ¿no? Desde cómo lo asume el personaje y luego todo lo que tú mencionabas justamente alrededor y además esta parte quizás un poco mágica, ¿no? Como que lo externo o el convertirse en una mujer va a hacer que este personaje pues cambie, no sé si su naturaleza o su forma de ser, como que ahí hay algunos huecos pues medio raros con el personaje, sí, que de nuevo, o sea, yo puedo entender, obviamente, que las personas somos muy complejas y puede ser como rudo o duro en unos contextos y en otros puede ser como muy sensible. Pero marca, establece ciertos parámetros para que podamos comprender y hacer mayor sentido de estos personajes, ¿no? Sí. Sí, y creo que algo que también es muy importante es contextualizar, ¿no? Este personaje en lo que es la película. A ver, estamos hablando de que no solo es una persona que quiere transicionar y se está contando esta historia, sino que estás hablando de que es un narcotraficante.
Y eso a mí me parece increíblemente problemático, porque estás cosificando la importancia de lo que significa ser trans y lo estás poniendo como en esta historia que va a vender mucho de, ay, es un narco que pues quiere ser otra persona. Yo honestamente, como, y hablando a lo mejor, entrándonos un poquito como en este tema de la glamorización y la relativización del narco, yo no vería que Hollywood hiciera una película en donde un terrorista, en donde, no sé, Osama Bin Laden decide hacer una transición porque es una persona trans y se musicalice. ¿Por qué entonces decidimos que esta persona va a ser un narcotraficante mexicano? Esa fue una pregunta que yo a la fecha me sigo haciendo. O sea, ¿por qué el director, el escritor decide, vamos a hablar sobre narcos y vamos a hacerlo una persona trans? Creo que eso le quita muchísimo significado e invisibiliza pues todo lo que ya hemos hablado y lo hace en un contexto muy extraño. Pero no sé qué opinas tú, como justo esta idea de meter al narco de esa manera. Fíjate que ahora que lo mencionas, me hace pensar en algo que creo que quizás es el meollo del asunto de todo esto. Porque tú decías, em, hace esta transición queriendo ser otra persona. Y mi reflexión en ese sentido era, obviamente yo no soy una persona trans, pero soy sensible a las personas trans, conozco algunas de las historias o he tenido oportunidad de convivir con personas trans y me parece que las personas trans no quieren transicionar para ser alguien más o para convertirse en alguien más. Quieren transicionar para ser más ellos o Ujú. ellas o ellas. Y entonces creo que por un lado está eso, y por otro, obviamente, como tú mencionas, al hacer esta transición en este contexto del narco, me parece que se vuelve más problemático porque está en esta cuestión de pareciera que en el transicionar está como esta solución a un problema y creo que ese es el problema, ¿no? Al menos como lo estoy pensando yo, quizás. No sé cómo lo veas tú, Vero. Sí, totalmente. Creo que la película hace 2 cuestiones, muy importantes. Lo primero es que infantiliza el narcotráfico, ¿no? Hace ver que los narcotraficantes son como, pues, como Diego Luna, todos son guapos, ¿no? Todos son chavitos que está normal y funciona, que te hablan y te dicen esto y ya. Esa no es la realidad mexicana. Es muy importante que se caracterice eso y que no se musicalice. No muestra cómo es una organización criminal. Una organización criminal es violenta y lo hacen de una manera horrenda, horrible. Y no solo eso, sino que además son increíblemente organizados, ¿no? Entonces, desde el inicio hay una infantilización terrible del narco y una relativización de lo que significa el narcotráfico en México y pues todo lo que ha hecho en México. Y lo segundo es algo que hemos visto constantemente en Hollywood, que es la glamorización del como personaje del narco. ¿Por qué los narcos tienen que ser guapos? ¿Por qué los narcos tienen que verse de una manera, hablar de una manera? Así no son. La realidad es que si tú, como te metes a estudiar este tipo de cosas, vas a darte cuenta que el narcotraficante promedio en México va a tener entre 13 y 27 años de edad y dependiendo de la zona, se va a vestir con una playera normal, a lo mejor con una gorra, no van a andar como de sombrerito, como el que es novio de Selena Gómez, que pues es uno de los capos rivales de Emilia Pérez. Y pues vas a ver a gente más grande, a los hombres así gorditos y tal. Y existe esta constante a lo largo de la película, pero también como en general en Hollywood y como en las películas internacionales, de hacer que el narco sea deseable. Y si bien en algunos contextos mexicanos, ¿no? Como por el mismo contexto, hay un sentido de aspiración a querer tener una vida que te permite tener esos lujos,
la película ni siquiera necesariamente muestra ese nivel aspiracional, esos lujos, ese dinero, todo eso. Medio te dan a entender que tiene una mansión en Las Lomas y que van a comprar una mansión en Polanco. Fuera de eso, como que te dicen 3 o 4 cosas. Entonces, la glamorización la hacen más bien en 2 cuestiones. Una, como la parte estética, la parte física, y como esta constante de hacer que toda esa vida se vea como algo bien y algo normal. Y lo segundo es, como la vida que le dan a Emilia Pérez ya cuando es, una mujer. Y es que vive su vida tranquilamente, vive su vida relajada, se van de fiesta, tienen muchas cosas. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad de México. Entonces, a mí me parece increíblemente problemático que existan estas 2 cuestiones, ¿no? Como que se infantilice desde el inicio al musicalizar una problemática súper grave en nuestro país. Y en segundo lugar, que sigamos glamorizando a estas personas, porque no es así. Y la realidad es que las atrocidades que hacen son terribles. Es como lo que decía hace un momento. O sea, yo no me imagino una película en la que pongan, que hagan en Hollywood como sobre ISIS, en la que todos los terroristas sean guapísimos y que luego lo musicalicen. ¿Por qué si no se hace eso? ¿Por qué lo vamos a hacer con el narco mexicano? ¿Por qué los directores internacionales creen que está bien hacerlo con la situación que sucede en nuestro país? Con las desapariciones, con los feminicidios, con la cantidad de cosas que suceden. Ese fue como a mí lo que me voló la cabeza de esta película. Es que justo eso es lo que hace polémica y problemática esta película, que trata con mucha, mucha ligereza toda esta serie de temas que estamos mencionando aquí. Vaya, una cuestión que no hemos puntualizado, que vale la pena también ahora traer un poco a cuenta. Bueno, tenemos el personaje de Selena Gómez, que es Jessie. No hemos hablado tanto de ella, pero ella es la esposa del Manitas, que nos la presentan siendo pues muy jovencita en un principio. Desde luego, ya con 2 hijos, pues nos dan a entender que proviene de un estrato socioeconómico de no muchos recursos, se la llevan a Europa, donde va a estar a salvo, y luego regresa con este look que ya vemos en el póster, muy rubia, y ahora a México, porque Emilia Pérez, pues quiere estar cerca de ellos. Obviamente ellos no saben que antes era hermanitas, se vende como que es una tía o una prima, ¿no? Y además, el otro elemento importante es, para puntualizarlo, porque igual no hemos sido suficientemente específicos con esto, pero cuando el manita se vuelve Emilia y empieza a tener como contacto, otro tipo de contacto con el mundo y a ver el mundo con estos nuevos ojos, se da cuenta del daño que ha hecho a través de pues, la venta de drogas, de la muerte de personas, eh, porque además se acercan pidiéndole como esta ayuda. Y entonces Emilia, con ayuda de Rita, organiza justamente la lucecita. Que la luz, que sí, además el nombre me pareció como un poco entre cursi y no sé si kitsch o cómo le llamaremos, pero bueno, el punto es que la lucecita es una organización que va a ayudar a encontrar a personas desaparecidas, ¿no? Como si además encontrar a personas desaparecidas fuera una cuestión, la verdad que así como tan sencilla. Vean, les recomiendo mucho, Emilia Pérez está en Netflix o estará en Netflix, y también ahí está Ruido, una película que toca este tema de manera, vaya, hay muchas otras más, pero esta en particular a mí me parece desgarradora porque apunta muy bien pues toda la problemática político, social alrededor de las desapariciones. Y que de nueva cuenta aquí, ahora que lo pienso, ver y lo platico contigo, siento que Emilia Pérez es como una telenovela de 2 horas
Sí, Está como en este tono de melodrama, todo como que se resuelve. O sea, creo que a lo mejor Jacques Audiard sí vio telenovelas y se inspiró un poco en ellas, y entonces como que nos entrega un producto que me pareciera es como una suerte de telenovela de 2 horas, poco más, con esa ligereza, con ese melodrama, pero con mejores valores de producción, muy vistosa, y con números musicales. sí, sí, totalmente. O sea, creo que tal cual, tal cual. Y sí, o sea, como dices tú, y contextualizando un poco más la película, ¿no? El labor que hace Emilia Pérez, que a mí me parece muy curioso, ¿no? Lo que te decía de esta idea de cuando ella transiciona, ya es buena. Cuando ella transiciona, ya siente culpa por lo que hizo. Y y de alguna manera, muy superficialmente, y la verdad me parece como súper cosificante, hacen que un movimiento como el de las madres buscadoras en México y organizaciones, civiles como esa, se vean como cualquier cosa. Y el hacer ver que una narcotraficante es capaz de llevar toda esa labor social y de convertirse como en la heroína de México, porque literalmente hay un momento en el que dicen como: "Ay, ella es la luz de México", es como, mm, no, la realidad no es esta idea cristiana de que si tú pides perdón, todo está bien. Esa no es la realidad. Nada va a borrar, como si este contexto fuese real, nada va a borrar lo que esta persona hizo. Y en todo caso, lo que está haciendo, pues no está buscando, no está organizando como lo hacen, ¿no? Las organizaciones en México. Literalmente solo está apuntando a dónde están las personas que mató durante su como época de narcotraficante más fuerte. Y me parece bien, bien problemático el cosificar, el invisibilizar y el agarrar como si fuera un tema que yo leí en las noticias y, guau, se escucha padrísimo que en México están organizando esto para buscar a personas desaparecidas. Tal cual parece que lo insertaron como algo que iba a sonar padre en la trama. Y la realidad, de nuevo, la realidad no es así. Nuestra realidad es increíblemente dolorosa, es increíblemente violenta y como te decía yo, ese tipo de detalles a mí me hacían cuestionar el propósito de la película. ¿Quiere hacer labor social? ¿Quiere decir, hay organizaciones en México que se dedican a hacer esto y qué personas tan valientes? No. ¿Quiere contar una historia real? Tampoco. ¿Quiere mostrar lo problemático que es ser una mujer trans en México? No. ¿Quiere mostrar el narcotráfico como lo es y la corrupción? Pues tampoco. Entonces, como dices tú, ¿no? Es una telenovela que toma ideitas de todos lados, pero esas ideas son nuestra realidad. Y no me gusta que simplemente sea como esta, no sé, como una escena más en una película de un hombre blanco que cree que está bien hacer algo superficial sobre un contexto que ni siquiera es capaz de entender. Fíjate que creo que ahí está, eh, otro de los aspectos a pensar, porque ahora que decías, ¿qué quiere hacer esta película? Era justo mi otra pregunta, ¿no? Decía, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Y estaba un poco en este mismo conflicto que tú, porque decía, todo esto no. ¿Cuál es el conflicto? Como un poco, hace un rato que lo platicábamos de, si el personaje principal pareciera ser Rita, pero luego parece ser Emilia, y podríamos decir que quizás las dos son las protagonistas, pero entonces, ¿qué es lo que realmente quiere Rita? No está claro. ¿Qué es lo que realmente quiere Emilia? Tampoco está claro. Eh, y entonces me quedaba yo un poco con esta respuesta que, que es, bueno, pues esta película quiere entretenernos, Exacto. ¿no? Eso es lo que quiere hacer, pero creo que si nos va, o sea, no tengo nada en contra de que nos entretenga, pero entonces debiera ser quizás mucho más clara con sus objetivos y no necesariamente estarse
vendiendo o promoviendo como una historia, pues sí, que busca o que pretende ser mucho más propositiva, Ujú. provocadora, que visibilice temáticas y demás, ¿no? Creo que esa es la cuestión. Sí, sí, totalmente. Y creo que algo muy importante también es entender que tanto tú como yo, como mexicanos, vamos a tener un entendimiento completamente distinto de la película, porque nosotros vemos las noticias todos los días, nosotros sabemos lo que fue vivir en sexenios como el de Calderón, en donde había, o sea, la guerra contra el narco sucedió y cómo esa violencia se ha extendido, ¿no? Hasta hoy en día y bueno, ha existido desde hace muchos, muchos años, pero a mi generación le tocó ya vivir eso. Entonces, nosotros como mexicanos conocemos esto. Como expertos en diferentes cuestiones, en mi caso como género, pues va la escalerita, ¿no? Vas aprendiendo un poquito más sobre cómo funciona la violencia, cómo funcionan los crímenes, cómo los feminicidios y el narcotráfico están correlacionados y demás cosas. ¿Qué sucede de este lado del mundo? Que eso no existe necesariamente ese entendimiento. Y creo que una película como esta, que se dice ser propositiva, que se dice ser, que rompe barreras y muestra este lado de México, realmente no sé qué reacción va a tener de una persona que desconoce realmente cómo es el narcotráfico, que desconoce la extensión del sufrimiento y la violencia que se vive con los desaparecidos en México. Porque la película incluso en algún momento hace un guiño a lo que sucede en Ayotzinapa, diciendo que se desaparece un chavito que iba a ser maestro y que lo desaparecen con todos sus compañeros. Para mí, tomar esos temas que son tan sensibles, que son tan parte de la idiosincrasia de un lugar, del dolor colectivo de un lugar, es no respetar lo que sucede ahí, pero también es darle una falsa impresión al resto del mundo de lo que sucede en el mundo del narcotráfico. Y aquí algo importante y de un personaje que justo que no hemos hablado mucho es el de Selena Gómez. Y uno de los tropes, de las como subtramas de la película, es el amor romántico. Y de nuevo, ¿no? Regresamos a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de tener una subtrama de amor romántico aquí? Pues sí, a lo mejor pues nos va a entretener y tal, pero hay de nuevo una glamorización del amor romántico en un contexto en donde no existe amor romántico. La realidad es que la mayoría de las mujeres que se encuentran en un contexto de narcotráfico, pues son abusadas, son raptadas, terminan siendo también eh, las, los trofeos sexuales de los capos. En el mejor de los casos van a ser, como van a tener cierto poder, pero la realidad es que van a ser trofeos sexuales, van a ser confidentes, van a ser sus madres de familia. Y algo que decía una autora mexicana experta en narco es que en México los hombres, pero específicamente los hombres del narcotráfico, hacen cosas horribles todos los días y luego llegan con sus mujeres y a veces es como este momento de, ah, tengo un respiro y ya sea un respiro como general, un respiro sexual y voy a confiar en ellas y voy a estar con ellas. Esto tampoco es algo que se muestra en la película. Simplemente se muestra una relación entre Selena Gómez y, no me acuerdo el nombre del personaje del novio, que es un capo. Gustavo. Eh, sí, Gustavo, o Octavio, sí, Gustavo, sí. Entonces se muestra esta relación entre Jesse y Gustavo, pero parece comedia romántica, ¿no? Eran los amantes porque su esposa, esposo en ese momento no la quería y pues ella busca refugio en él y pues al final las cosas salen muy mal. Em, pero, ¿por qué esta historia cabe en este contexto? La historia de Emilia con el personaje de Adriana Paz, ¿no? Muestra como una cuestión de amor sáfico. Y de nuevo, qué padre que las películas esté más normalizado mostrar este tipo de cosas. Pero de nuevo, entramos en esta cuestión. ¿Por qué estamos normalizando
algo como el amor romántico en un contexto como lo es el narcotráfico en México. ¿Por qué? ¿Para Porque entretener? O sea, justo esas son las preguntas. Y bueno, les vamos a dejar con preguntas porque nuestra intención no sí. es, eh, pues, terminar de examinar o hacer una examinación exhaustiva de Emilia Pérez, pero sí compartirles todas estas cuestiones que justo tienen Emilia Pérez en la controversia. Y bueno, es una película disfrutable. Pues la verdad es que depende de cómo la vean ustedes, desde donde la vean, si les gustan los musicales o no, porque tampoco es un musical tan típico, tiene sus elementos que hacen funcionar la historia. Digamos que los números sí son bastante llamativos, pero no necesariamente las voces son las mejores, están mucho más platicadito, mucho más susurrado en momentos, vaya, salvo la propia Selena Gómez, que pues propia que en realidad sí es una cantante, ¿no? Ujú. Pero bueno, de ahí en fuera, pues es una película que sí nos da mucho para hablar, que creo que eso es algo importante. Y bueno, nosotros la verdad es que estamos terminando con esta panorámica de Emilia Pérez. Yo quiero agradecerle enormemente a Vero por haber estado aquí en Close Up. Vero, espero que sea la primera de muchas veces. Les repito que los invitamos a vernos también en Blue Media y en el canal de la Escuela de Humanidades y Educación. Pero, Vero, antes de que nos vayamos, por favor, alguna última observación, comentario sobre Emilia Pérez. Em, yo creo que si bien podemos disfrutar el contenido que vemos y no necesariamente tenemos que cuestionar todo, creo que cuando algo intenta reflejar nuestro contexto y nuestro país, sí hay que ponernos estos lentes de perspectiva, estos lentes de sensibilidad y pensar qué está pasando realmente en mi país y por qué lo están mostrando de esta manera. Yo me quedo con esa reflexión. Me parece una gran reflexión y creo que es una muy buena recomendación, ¿no? Vean Emilia Pérez, sin duda alguna. Ahora sí que no les vamos a decir no la vean o sí véanla, les estamos dando una perspectiva que puede ayudar muy bien a que ustedes se hagan su propia idea de esta película. Ustedes escríbanos en los comentarios, déjenos saber si les gusta o no y por qué. Nos encantará leerlos. Me hiciste pensar ahorita en Sonido de Libertad, que es una película que también me parece que tiene muchas de estas cuestiones de repente conflictivas en el sentido de tocar temáticas importantes, pero hacerlo de una manera en la que lo hace, lo glamoriza y lo hace con mucha ligereza. Y creo que nuestro close-up de hoy va justo hacia allá. Vean lo que ustedes gusten ver, pero véanlo de una manera mucho más crítica, que pueden pasársela bien viendo Emilia Pérez o cualquier otra película o serie, pero que no les engañe todo el oropel o la música más allá del entretenimiento. Pero ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? Mi cuenta de Insta es ajolote.feminista, ahí pueden seguirme. Y mi Twitter es vero-alo, aunque casi no lo uso, pero a veces puedo decir cosas interesantes por ahí. Súper, pues muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Yo les agradezco de nuevo que no se olviden de dejar su like aquí con nosotros, por favor, de comentarnos, de compartirnos, de suscribirse a este canal. Y bueno, miren, yo siempre recomiendo aquí que hay que saber cuál es la historia que queremos escribir y Emilia Pérez justamente habla de historias, ¿no? Y de cómo abordamos esas historias. Así que creo que nunca queda mejor para este canal que como termino habitualmente, que es elige tu historia, escribe tu historia.